Por favor, avísenme si me están escuchando. Se escucha, ingeniero, buen día. Gracias. Hola, ingeniero, sí. Buen día. El último día estuvimos comentando sobre el motor con turbina de gas y con la posibilidad de instalación de un regenerador. Creo que así fue, ¿verdad? Sí, ingeniero. Voy La a última volver, parte sí lo dejamos a medio, no lo terminamos. voy a volver a hacer el esquema del motor. Bueno, aquí tenemos a la vista un esquemático de motor con turbina de gas con recalentador. Repasando un poco lo último que dijimos, solamente se puede aprovechar el concepto de regeneración si la condición de temperatura en 4, fíjese, es superior a la temperatura en 2, acá. Entonces sí existe la posibilidad de hacer una recuperación de la energía que de otra manera iría a parar a la atmósfera con los gases de escape. Eso como, digamos, condición para la instalación del regenerador. Se entiende que con tal motivo, entonces se puede ahorrar energía. Es decir, la cantidad de energía que hay que gastar para que funcione la instalación será menor. Y el otro asunto que creo que dijimos al final de la clase es que si el regenerador, que es un intercambiador de calor, es perfecto, entonces el intercambio de calor se hace con un diferencial de temperatura infinitamente pequeño, lo que conduce a que podamos decir que T sub 4 prácticamente es igual a T sub 2 como T sub 4' igual a T sub 2 como T sub 4 resulta igual a T sub 2'. En realidad tienen una diferencia, pero es infinitesimal. Es decir, que estamos asumiendo de que el regenerador es perfecto. Entonces, bajo estas características vamos a hacer un cálculo del rendimiento de la instalación. Lógicamente que es necesario para entender mejor el asunto que lo acompañemos de el correspondiente diagrama TS, en donde se muestran cantidades de calor. Entonces,
tendremos algo así. Esta condición mínima del ciclo Brighton corresponde, como ustedes pueden observar en el esquema superior, a la condición de entrada del aire, es decir, que estamos hablando de una temperatura T sub 1, que es la mínima posible. Luego tenemos la compresión isentrópica hasta 2. Y lógicamente el calentamiento nos lleva a la condición 3, siendo la temperatura 3 la máxima temperatura que se admite, digamos, en la instalación. Asunto que constituye una limitante para, lógicamente, lo que se quiera conseguir con la instalación. Entonces, si marcamos lo que estamos planteando en términos de temperatura, esta sería la condición 4' de escape de los gases después de transmitirle el calor a la corriente 2. Y por acá vamos a tener la temperatura T sub 4, que será igual a la temperatura del estado 2'. Voy a marcar con otro color algo que es importante que usted lo entienda. Si no hubiera regenerador, voy a cambiar de color, el calor suministrado estaría representado por el área que está por debajo del proceso 2,3. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Voy a anotar esto, corresponde al regenerador perfecto o ideal. ¿Me entienden lo que digo? Usted sabe que en el diagrama TS el área por debajo de un proceso reversible representa el calor intercambiado. Entonces, durante el proceso 2,3, la instalación estaría recibiendo calor equivalente al calor generado en la cámara de combustión. ¿Lo ve? Desde 2 hasta 3. Sin embargo, ahora que está presente el regenerador, entonces voy a cambiar de color, esta cantidad de calor que voy a sombrear con rojo, ¿de dónde proviene? Pregunto. Gases de escape. De los gases de escape. Entonces, solamente me queda para suministrar, digamos, calor fresco, diríamos así, o nuevo calor, desde el estado 2' hasta el estado 3, ¿cierto? Ahora, algo que está muy claro es esto, que si yo sombreo también acá, resulta que este es un calor de regeneración. ¿Qué signo tiene? Es decir, los gases de escape 4 ceden o reciben calor. Ceden. Entonces negativo, ¿verdad? Mientras que este calor es positivo, es recibido, digamos, por la corriente 2 para convertirse en 2'. Es decir, que estamos haciendo una transferencia de calor de una parte del sistema a otra parte del mismo sistema.
si todo queda en casa. Esta operación es la que denominamos regeneración. Entonces, si trabajamos ahora la expresión de rendimiento, como siempre, el rendimiento va a ser igual a 1 menos el calor cedido que no fue aprovechado para ser convertido en trabajo mecánico dividido por el calor recibido. Entonces, empezaremos con el calor recibido, Q sub 1. ¿A qué va a ser igual? Teniendo en cuenta que el proceso 2,2'3 es isobárico. ¿Qué voy a anotar? Calor específico a presión constante por la temperatura 3, pero menos la temperatura 2'. Si no hubiera regenerador, tendría que ser 3 menos 2. Mientras tanto, el calor no aprovechado también se transmite entre la condición 4' y la condición 1. Entonces, como es isobárica, también la transformación sería 3, 4' menos T sub 1. Entonces podemos reemplazar en esta expresión tendríamos T sub 4' menos T sub 1 dividido por el valor de Q sub 1, que es esto que estoy anotando. Y entonces, como en todos los casos que hemos venido analizando, siempre el rendimiento aparece como una función de valores de temperatura en distintas partes del sistema. Ahora, es importante que acá, en esta expresión matemática, usted tenga en cuenta que si el regenerador es perfecto, entonces se cumplen, digamos, estas igualdades que hemos anotado. Y si reemplazamos, entonces, para calcular el rendimiento con regeneración perfecta, tendríamos en lugar de T sub 4', T sub 2, y en vez de T sub 2', tendríamos T sub 4, ¿cierto? Ya podemos seguir desarrollando esta expresión haciendo esta operación. Sacando factor común T sub 1. Sacando factor común T sub 3. Y enseguida voy a decir por qué razón elegimos T sub 3 y no T sub 4. Entonces tendríamos 1 menos T sub 4 dividido por T sub 3. En esta expresión se seleccionó la temperatura T sub 1 para sacarla como factor común y la temperatura T sub 3, porque como dije antes, son las temperaturas mínimas dictada por el medio ambiente prácticamente y máxima tolerable en la instalación. Entonces, estos dos valores constituyen, digamos, valores fijos. Entonces, para una determinada instalación está, digamos, conocido previamente el valor T sub 1 y el valor T sub 3. Por lo tanto, el rendimiento en realidad va a depender de estas otras relaciones, T sub 2 a T sub 1, T sub 4 a T sub 3.
Entonces voy a volver a anotar las leyes que rigen los distintos procesos. El proceso 1-2 que es isentrópico, entonces se traduce por esta ley que estoy anotando. El proceso 2-3 se traduce por el hecho de que la presión es constante y por lo tanto los volúmenes específicos son directamente proporcionales a las temperaturas. El proceso 3-4, nuevamente isentrópico, y entonces anotamos esta ley. Y finalmente el proceso 4-1 se repite como en el caso 2-3, hacer un proceso isentrópico. Bueno, hasta ahí está todo conforme, o tienen algún comentario. Estoy tratando de llegar a la expresión que me dice a qué es igual el rendimiento de este tipo de instalaciones con regeneración. Quisiera escucharlo. Ah, claro, ingeniero. Bueno, entonces ahora es cuestión de aprovechar estas 4 ecuaciones que hemos anotado y llevarlas a la expresión de rendimiento que tenemos anotada en la parte de abajo. Entonces voy a borrar por acá. Estaba borrando lo que no debía borrar. Voy a reemplazar otra vez. Entonces, el rendimiento, en principio, tiene, digamos, estos 3 valores como prácticamente fijos. Entonces, la relación entre T2 y T1 la podemos extraer de esta expresión. Esta vez reemplazando el volumen específico, teniendo en cuenta la ley de los gases. Aunque esta relación entre T2 y T1 ya la tenemos de el caso del sistema sin regeneración. Entonces, si alguien tiene los apuntes, fíjese a qué es igual en función de la relación de compresión. AR sobre K menos 1 sobre K. R a la K. A la K menos 1 y todo sobre K. ¿Así? Sí. Ya. K es gamma, ¿cierto? Y también podemos extraer esta relación T4 a T1 de una manera similar. Entonces, ¿a qué será igual T4 sobre T1? Perdón, digo T4 sobre T3.
A ver si alguien puede trabajar esas ecuaciones. Si no me equivoco, esto, fíjese, T sub 2 a T sub 1 como T sub 3 es a T sub 4, ¿no? Lo ve en el esquema que estoy mostrando en el lado izquierdo. Y entonces, si no me equivoco, esto, para no perder tiempo en el desarrollo, es igual a ese valor. Y entonces, reemplazando acá, tendríamos por la parte de arriba R a la gamma menos 1 sobre gamma menos 1. Y por la parte de abajo tendríamos 1 sobre R a la gamma menos 1 sobre gamma. Y entonces, operando sobre estos dos paréntesis, tendríamos 1 menos T sub 1 dividido por T sub 3, R a la gamma menos 1 sobre gamma menos 1. Y abajo tendríamos R a la gamma menos 1 sobre gamma. Y acá tendríamos R a la gamma menos 1 sobre gamma menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto sería todo el paréntesis de abajo. Y entonces esto con esto se simplifica y esto pasa arriba multiplicando. Bueno, la cosa es que tenemos, si no estoy mal en el desarrollo, esto lo pueden verificar ustedes ahí en el documento que les mandé. ¿Es así? Ingeniero, es así. Ok, bueno, lo importante de todo esto no es, digamos, tanto el desarrollo, sino lo que tenemos como conclusión. Fíjense que si acá la relación de compresión aumenta, ¿qué efecto produce en el rendimiento de la instalación? Disminuye. Disminuye. Esto parecería contradictorio, ¿no? Que estemos recuperando energía que de otra manera se perdería con los gases de escape y nos encontramos con una situación opuesta a lo que planteamos anteriormente. Porque en el caso de la instalación sin regenerador, si la relación de compresión aumenta, el rendimiento aumenta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, lo que está pasando es lo siguiente, que usted lo puede comprender si, digamos, se remite a una representación gráfica del rendimiento versus la relación de compresión para un caso y el otro. Entonces, resulta que si la relación de compresión es 1, en el caso de una instalación sin regenerador, el rendimiento se comporta más o menos así. Pero en el caso de una instalación con regenerador, el rendimiento se comporta así. ¿Lo ven? Es decir, a una determinada relación de compresión, por ejemplo esta, es menor el rendimiento sin regenerador que con regenerador. El problema es que a medida que aumenta la relación de compresión, digamos, la bondad del sistema con regenerador se atenúa, es decir, va disminuyendo, ¿cierto? Yo le sugiero que usted piense por qué ocurre tal cosa, ¿ok? Pero este es el comportamiento. Entonces está claro de que el regenerador significa nomás una mejoría en la instalación. El problema es que a medida que la relación de compresión aumenta, esa mejoría disminuye, se achica, digamos, ¿no? Hasta que llegará un momento en que prácticamente con regenerador o sin regenerador la cosa resulta igual. Bueno, espero que todo esto esté claro.
creo que no tiene mayores dificultades. Lo importante en estas instalaciones es que usted se dé el trabajo mecánico generado por la turbina en gran medida, y lo pueden comprobar ustedes con algún ejemplo que está en el documento que les mandé resuelto, se lo come el turbocompresor. Digamos, esta es la crítica que se le puede hacer a este tipo de instalaciones frente a, por ejemplo, las instalaciones con turbinas de vapor, en donde el trabajo mecánico retroalimentado, es decir, que va a la bomba, es relativamente pequeño comparado con el generado. En cambio, acá resulta ser bastante importante. Yo le sugiero que usted analice los casos que están planteados en el documento, que están resueltos, y tome atención de esto que les estoy comentando. Les cedo la palabra, a ver si tienen algún comentario. Antes que borre. Nada. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Bien. Borrón y cuenta nueva. También en este tipo de instalaciones es, digamos, factible aprovechar esos otros conceptos que provocan mejora en los rendimientos de estas máquinas que convierten calor en trabajo mecánico, como son, digamos, el recalentamiento, haciendo la expansión en etapas, y de similar manera haciendo la compresión en etapas con enfriamiento intermedio. Entonces, de esta manera nos podemos encontrar con un caso como este que voy a plantear a continuación. Ojalá que me salga bien el dibujo. Mira, salir la curva un poquito fuera de sitio, pero lo corregimos. Entonces vamos a tener vamos a ponerle números. Listo. P1, esto sería P2 y esto sería P4. Ustedes pueden notar de que en este gráfico tenemos 3 niveles de presión, que las he identificado como P1, P2 y P4, en correspondencia con los estados termodinámicos que se encuentran sobre esas isobaras.
Entonces, la historia comienza en el estado 1. Se comprime el fluido hasta el estado 2, luego se enfría hacia el estado 3 para comprimirlo en una segunda etapa hasta 4. Se suministra calor y eso permite que 4 alcance la condición 5. Se expande en una primera turbina hasta 6, luego se recalienta en una segunda, para una segunda etapa de expansión en la turbina de 7 a 8. Y 8 representa los gases de escape que finalmente quedan convertidos en 1. O sea, hablando del sistema cerrado, ¿no? Trabaja en forma cíclica. Entonces, fíjense que entre 2,3 y 6,7 ocurren respectivamente el enfriamiento intermedio durante la compresión y el recalentamiento durante la expansión. Entonces, acá tenemos un ciclo con varias etapas. Lo voy a anotar así, de compresión con enfriamiento intermedio y expansión con recalentamiento intermedio. Adicionalmente, como la temperatura T sub 4 es menor que la temperatura T sub 8, entonces existe la factibilidad de instalar un regenerador. Y entonces una instalación, digamos, con estas condiciones estaría aprovechando todo lo bueno que hemos venido mencionando hasta el día de hoy. Regeneración, compresión con enfriamiento intermedio, expansión con recalentamiento. Yo lo suelo llamar a este tipo de ciclo un ciclo diente de sierra. Lógicamente, ejecutando el ciclo de esta manera se logra un mayor rendimiento. Y mientras más etapas de compresión con enfriamiento intermedio y expansión con recalentamiento intermedio se tengan, entonces el rendimiento va a ir paulatinamente mejorando. El detalle es que a medida que se aumentan las etapas, el aumento del rendimiento se atenúa. Es decir, ya no crece con la misma velocidad que al comienzo. Y entonces llegará un momento en que el hecho de aumentar o de complicar más la instalación frente al resultado que se obtiene ya no se justifica. ¿Me entiende lo que digo? Sí. De todas maneras, como uno puede darle rienda suelta a la teoría, podríamos encontrarnos, si extrapolamos la cosa hasta una situación extrema, con algo que podría estar ocurriendo así y así. ¿Lo ve? ¿Entiende lo que estoy planteando? Si el número de etapas se aumenta hasta el infinito, entonces el diente de sierra se achica infinitamente y tendríamos prácticamente acá y acá procesos que son ¿de qué tipo? Isotérmicos. Isotérmicos. Y en realidad, como esta línea, esta, es paralela a esta, entonces estaríamos frente a un ciclo con dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones isobáricas, ¿cierto? Reversibles, lo cual constituye un ciclo regenerativo
ciclo regenerativo perfecto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Es decir, cuando digo un ciclo regenerativo perfecto, estoy diciendo un ciclo que tiene un rendimiento prácticamente igual al del ciclo de Carnot. A este ciclo, con estas características de transformación, 2 isotérmicas y 2 isobáricas, se lo conoce con el nombre de ciclo Ericsson. También lo van a encontrar en el documento que yo les mandé. Y de una manera similar a este ciclo Ericsson, también podemos concebir otro ciclo en el que las transformaciones son 2 isotérmicas, pero 2 isocóricas. Si lo único que cambia es la inclinación de esta y de esta curva, ¿no? Hay que tener en cuenta que las líneas isocóricas tienen más pendiente en este diagrama que las líneas isobáricas, asunto que seguramente lo vieron ustedes en termo. A este ciclo regenerativo también perfecto, con un rendimiento igual al del ciclo de Carnot, se lo conoce con el nombre de ciclo Stirling. Y hay un motor basado en esta concepción que estamos planteando que se llama justamente así, motor Stirling. Yo les sugiero que ustedes busquen información acerca de este tipo de motores que fueron predecesores a los motores de combustión interna. Si antes de los motores de combustión interna se tenía este tipo de motores, que en realidad este motor Stirling es un motor de combustión externa. Entonces, ustedes se van a preocupar de buscar información sobre esto para contrastar, digamos, qué bondades o qué defectos frente a los motores de combustión interna tienen estos motores, motivos por los cuales seguramente quedaron relegados, ¿no? Archivados. Bueno, finalmente, simplemente quiero mostrar algo. Que también lo tienen esquemáticamente mostrado ahí en el texto que les he suministrado. ¿Qué es esto? Es la misma máquina con turbinas de gas, pero una parte, digamos, de la expansión simplemente, o mejor dicho, la expansión simplemente en la turbina sirve para activar o mover al turbocompresor. Entonces, por acá todavía salen gases a una relativa alta presión y aún teniendo temperatura. Pero en lugar de ir a la atmósfera, entonces se alimentan a este dispositivo. ¿Cómo se llama este dispositivo? Turbocompresor. No. Este es el turbocompresor, ¿no ve?